Soltar es una palabra que parece muy sencilla, pero en la práctica nos cuesta mucho soltar todo aquello que sabemos que tenemos que dejar. Hoy vamos a estar hablando de este tema con Patri para que nos enseñe cómo soltar desde la conciencia. Hola Patri, cuéntanos un poquito sobre este tema, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? Bueno, hola Joa, ¿cómo estás? Qué rico estar con ustedes nuevamente en este programa. Y sí, Joa, o sea, realmente como tú lo decías, pareciera ser muy fácil, pero nos cuesta mucho en la práctica. Y nos cuesta mucho, Joa, porque nos aferramos muchas veces a historias, nos aferramos a roles, nos aferramos a identidades, nos aferramos a emociones, nos aferramos a personas, nos aferramos a lugares. Y el mayor motivo es que nos da mucho miedo soltar y ese es el gran motivo. Y hoy vamos a estar hablando de esto, Joa. Y te quiero empezar contando un poquito acerca de básicamente cuáles son esos miedos, ¿cierto? Como te contaba inicialmente, pues digamos que nuestro ego empieza a identificarse claramente con ciertas cosas. Es como si creyéramos que al soltar vamos a morir, ¿sí? Como si al soltar fuéramos a perder algo y nos fuéramos a quedar en el limbo, básicamente nos fuéramos a quedar en el aire. Y se viene algo muy importante que nos amenaza mucho y es como esa incertidumbre. Como seres humanos tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Entonces, digamos que en el proceso de soltar es muy importante empezar a identificar a qué estamos tan aferrados. Yo no sé si tú te has dado cuenta que aún muchas veces estando muy, muy incómodos, preferimos seguir aferrados que poder soltar. Y soltar es supremamente liberador porque muchas veces la vida está esperándonos para que podamos recibir muchas otras cosas que nos tienen, pero ¿qué pasa si tú tienes estas manos ocupadas? Pues no vas a tenerlas listas para que puedas recibir algo nuevo. Y es de eso que nos debemos concientizar. O sea, por lo general, cuando la vida ya nos está pidiendo soltar algo, es porque estamos ya listos para recibir algo nuevo. ¿Mm? Patri, eso que tú dices de que ya estamos listos para recibir algo nuevo, yo creo que esa es justamente la incertidumbre de la que tú hablabas de, bueno, yo no suelto esto porque yo no tengo la certeza de que eso nuevo que se Mm. supone que la vida me va a dar, yo no estoy tan seguro de que eso me llegue. Entonces, ¿cómo manejar justamente esa incertidumbre para uno ser capaz de soltar? Porque muchas veces no necesariamente lo que se viene es bueno, pero es lo que necesita tu alma. Claro, de acuerdo. Mientras, mira, yo, o sea, inicialmente, como yo te decía, hay muchísimo miedo, ¿sí? Entonces, ¿miedo qué? Miedo a que, por ejemplo, a tomar una decisión que no es la adecuada. Entonces, si es un trabajo el que ya siento que debo de dejar, tengo mucho miedo, porque entonces donde me equivoque y donde no consiga otro trabajo, y si de pronto no es la decisión, si es una relación, igual. Muchas veces decimos, y donde me quede solo, y donde no conozca a nadie más, y donde pierda el amor de mi vida. O sea, se empiezan, ahí mismo viene el ego con toda esa conversación mental basada en miedo y con todas esas amenazas. Entonces vamos a empezar por partes, o sea, ¿qué nos da muchísimo miedo? Tomar una decisión inadecuada, ¿sí? Y acá les quiero regalar la fórmula de cómo se toma una acción correcta. Y una acción correcta es la suma de claridad más intuición. ¿Mm? ¿Y cómo obtenemos claridad? Yo, la claridad la obtenemos en el silencio. Y casi siempre es lo que menos hacemos, porque cuando vamos a tomar una decisión salimos a preguntarle a todo mundo. Entonces le preguntamos a nuestros amigos, a nuestras personas cercanas, queremos ir hasta un brujo a ver qué nos dice el brujo y resulta que esa claridad se obtiene en nuestro propio silencio a través de la meditación y de la oración. ¿Sí? Porque la intuición precisamente es poder recibir esas respuestas que ya están en nuestra alma y en nuestro corazón, es poder escuchar esa voz que muchas veces no nos habla y nosotros preferimos escuchar la que habla más duro. La intuición por lo general es una voz muy bajita, muy suave, que no te da órdenes contundentes, ni es una voz amenazadora como es la del ego, sino que es una voz más suave, más clarita. Entonces, como estamos acostumbrados a la voz del ego, a esa no le ponemos casi atención y básicamente es a esa. Entonces, vamos a empezar a practicar tomar decisiones correctas. ¿Cómo? Buscando la claridad a través del silencio, que es con meditación y oración, y escuchando más esa voz de la intuición.
Patri, eso me parece súper chévere porque conecta mucho con un podcast que hicimos hace poquito sobre el plexo solar, y sí lo hicimos, Ujú, que el ujú, plexo solar está súper conectado con la intuición, ujú, justamente, y ahí hablábamos que la intuición no es predecir el futuro, ujú, sino que es esa voz, es esa sensación, allí lo mencionábamos como esa sensación que nos incomoda, ujú, porque justamente a lo que nos llama nuestra alma es hacer un movimiento. Y ujú, ese querer hacer movimiento, digamos, lo empuja sí, lo empuja un poquito a través de incomodarnos. Entonces, yo creo que la intuición también se manifiesta de esa forma, justamente el sentirnos incómodos ya ujú, nos está diciendo algo y es escucha esa incomodidad, ponle atención porque ya le estás diciendo, ya te está diciendo algo. ujú, Y otra cosa que quería agregar ahí, Patri, es a veces, a mí, por ejemplo, que no se me facilita tanto escuchar mi voz interior, yo pensaría que una vía ahí como para que nos guíe es entender si tú estás como entre la dualidad de una decisión y tú dices, no, es que la intuición me está diciendo eso, no, pero también me está diciendo eso, no, es como evaluar si eso que tú estás decidiendo lo estás decidiendo desde el miedo. ujú. ¿Cierto? Es que yo creo que la intuición me dice esto, pero cuando tú vas y haces introspección, realmente te está jalando allá es por el miedo, entonces realmente no es tu intuición. De Creo acuerdo. que identificar si hay miedo implícito en la decisión, posiblemente es porque te está, digamos, llevando a la conclusión incorrecta y es más escuchar tu corazón, Ujú. dejando el miedo a un lado. De acuerdo, yo así, eso tiene mucho sentido. Entonces, realmente identificar si esa acción que tú pues vas a tomar, la vas a tomar desde el miedo, desde el amor. Y si tiene todo que ver con el plexo solar. Tiene tanto que ver, porque pues los que no han visto el programa pueden ir a ver lo que está muy interesante, que cuando nosotros queremos soltar algo, aparte del miedo, hay otro impedimento y es que viene o la culpa o la vergüenza. O sea, no somos capaces de tomar una acción porque nos visita muchas veces la culpa o la vergüenza. Acá les voy a hablar cuál es la diferencia entre las dos, que aunque queremos tenerlas claras, quiero dejárselos acá como desde el lenguaje que nos quiere decir. Por lo general, la culpa nos está diciendo no has hecho lo suficiente. O sea, tiene que ver con el hacer. Entonces, tal vez no has hecho lo suficiente por esa relación. Entonces lo pone a uno en una búsqueda y si hago más, y si me convierto en alguien diferente, y si, sí, entonces es una búsqueda por hacer. O por ejemplo, en un trabajo, ¿cierto? Y si no he hecho lo suficiente y si me esfuerzo más, y entonces nos deja ahí como anclados a seguir en esa búsqueda porque creemos que no hemos hecho lo suficiente y eso no nos deja ir como tranquilos. Y la vergüenza, el lenguaje de la vergüenza tiene que ver con no soy suficiente, que era lo que hablábamos, que es de ese plexo solar, que es esa seguridad, o sea, nos sentimos inseguros de tomar una acción porque entonces no fui suficiente para seguir en esa relación, porque entonces estoy fracasando, porque leemos, por ejemplo, la pérdida de una relación como un fracaso. ¿Y qué tal si no lo vemos así, sino que más bien buscamos cuál es el aprendizaje? Lo mismo en un trabajo. Y si no soy suficiente, entonces tengo mucho miedo del que dirán y entonces más bien me paralizo. Entonces, identificar, primero, es miedo. Ok, ¿tienes miedo a qué? Segundo, es vergüenza o culpa. Entonces, ¿cómo se trabaja la vergüenza y la culpa? Bueno, primero el miedo, el antídoto del miedo es la acción. O sea, claramente si tú tienes miedo, es muy importante ir a la acción. Ahorita les voy a hablar un poquito más de cómo ir a la acción, porque aquí viene mucho el soltar las expectativas y abrazar la incertidumbre, ¿sí? Pero si es culpa o vergüenza, entonces aquí el antídoto es la autocompasión, o sea, cómo te vas a abrazar y vas a empezar primero a aceptar que tal vez ya hiciste y que no necesariamente tienes que hacer más porque entonces nunca va a haber un indicador que te diga, ya, hiciste lo suficiente, ¿no? O sea, ya hiciste lo mejor que pudiste hacer desde el lugar desde donde, desde el nivel de conciencia que tenías, o simplemente el abrazarte desde el ya soy, sin y soltar esa creencia de no ser suficiente, que ahí tiene mucho que ver con cómo fortalezco mi autoestima, cómo fortalezco mi amor propio y me abrazo con mis sombras y
trabajo mucho la autocompasión, el amor hacia mí, para que esa vergüenza y esa culpa se vayan disolviendo. ¿Mm? Y con respecto al miedo, entonces acá viene una parte muy bonita. Primero, observo cuáles son mis pensamientos de miedo. Si son pensamientos que están en el futuro, ya sabemos que el futuro todavía no ha llegado, entonces es inyectar certeza, pero entonces acá también eso tiene que ver con suelto las expectativas. Acordémonos, Joana, que las expectativas tienen mucho que ver tienen que ver con aferrarse a un resultado. O sea, es que si yo dejo este trabajo únicamente, sí, ya tengo otro y estoy segura que ese otro me va a dar A, B, C y D, ¿sí? O yo suelto esta relación cuando ya tenga otra persona o cuando definitivamente ya, o como hacen muchas otras, empiezo a salir con otras estando en una misma relación. Bueno, empezamos a tener acciones que no van tan alineadas a lo que realmente somos y queremos solo por el miedo. O yo creo que también la expectativa tiene que ver con esperar un resultado satisfactorio, que eso también lo hemos hablado mucho, Ujú, pero yo creo que es entender que no necesariamente, y esto también lo hemos hablado, no necesariamente las situaciones incómodas son malas, sino que es lo que necesita nuestra alma. Eso es súper importante entenderlo, porque cuando nosotros no queremos soltar, es porque queremos evitar una situación incómoda. ujú. Pero son precisamente las situaciones incómodas las que más nos ayudan a nuestro desarrollo espiritual. Ujú. Entonces es no temerle a eso, es no temerle a las situaciones incómodas, porque justo es a eso lo que nos da miedo, pero es justamente eso lo que más nos hace crecer, porque pues el ser humano aprende a través del dolor, la gran mayoría de veces. Entonces aprendamos también a abrazar las situaciones incómodas, y es muchas veces las situaciones incómodas las que nos llevan a nuestro mayor potencial creativo. O sea, cuando nos sacuden y nos salimos de nuestra zona de confort, es cuando el ser humano es capaz de sacar todo su potencial creativo. Entonces es también como ser conscientes de esas situaciones nos pueden sacar algo bueno de nosotros también. Eso que tú estás diciendo, yo, es muy interesante porque, a ver, ¿qué pasa entonces si nosotros no aceptamos las situaciones incómodas? Ya nos podemos ir a otro extremo. Y es que frente a cada incomodidad yo voy a estar huyendo. Entonces suelto, 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 ¿sí? O sea, yo puedo estar en el lugar donde me aferro demasiado o en el lugar donde ya no me comprometo y ahí también hay miedo. Ya no me comprometo porque eh, no soporto la incomodidad. Y aquí viene algo muy importante y es, vamos a poner el ejemplo, en una relación, ¿qué está pasando ahorita en las relaciones? Ya nos vamos al otro extremo, ¿sí? Es que no, esto no me gusta, entonces me voy. Entonces no hay como ese espacio donde yo me autoobservo, yo identifico cuál es mi proyección, me hago responsable para trabajarla en mí, porque si tú empiezas a soltar, a soltar, a soltar, ¿y qué pasa? Vas a otra relación y se repite el patrón, o en un trabajo. Esa misma incomodidad se va a estar manifestando en otros escenarios con otras personas, pero hasta que tú no vayas y lo trabajes, hasta que tú no vayas y lo transformes, no vas a ver algo en el afuera diferente. Entonces, Pati, yo creo que es súper importante aclararlo porque podemos estar confundiendo, porque sí. hemos dado, a ver, hay dos cosas. Una cosa es la intuición llega en forma de incomodidad para movernos. Ujú, Entonces, digamos, impulsamos ahí el movimiento, ujú. pero por otro lado estamos diciendo la incomodidad nos ayuda a nuestro desarrollo espiritual, entonces no le huyas a la incomodidad. Pero entonces ahí, como para no confundir, eso que estás diciendo es muy importante, porque hay que identificar lo que tú dices, cuando es repetitivo, porque entonces cuando es repetitivo es cuando tú necesitas identificar qué es el aprendizaje que tiene eso detrás, Claro, entonces, ¿cierto? ¿cómo saber? Aquí hay Exacto. una pregunta muy interesante. ¿Y cómo sé yo si es que ya me puedo ir, soltar o todavía no tengo el aprendizaje? Aquí algo, la vida es súper bonita, el ruido que te haga. O sea, si tú, por ejemplo, estás en una relación donde te hace mucho ruido algo que tu pareja hace o algo que está pasando en la situación, es porque aún no lo has transformado en ti. ¿Mm? Cuando tú ya lo transformas en ti, cuando tú ya te haces responsable de eso, pasa algo, eso ya no te hace ruido, pero eso no significa que tú lo quieras aceptar en tu vida, Ujú. ¿sí? Supongamos un comportamiento de tu pareja. Mi pareja es infiel. Entonces yo decir, ah, no, frente a cada infidelidad, yo me voy, chao, no soporto eso, ta, ta, ta. Pero hoy me consigo otro, vuelve la infidelidad, vuelve, estoy con otra persona. Entonces ahí, ¿qué pasa? No lo has trabajado en ti, o sea, ahí tienes que ir
a revisar cuál es tu proyección, hacerte cargo de ella, y no significa que entonces ya vayas a estar con personas infieles, sino que ya eso no te va a hacer ruido, eso ya no lo vas a juzgar, eso ya no te va a enojar, simplemente desde el amor vas a decir, no, gracias, aquí ya no me interesa quedarme, ¿sí? O en un trabajo, por ejemplo, donde sientas que hay mucha presión, que no está siendo vista, que no está siendo valorada, que no Reconocida. está siendo reconocida. Entonces ahí también hay un trabajo interior, porque eso puede ser que te haga demasiado ruido, pero te vas a otro trabajo y pasa lo mismo, o se presenta en otro escenario. Entonces ahí es, yo primero lo trabajo de ti, y ya simplemente desde el amor, entendiendo que no es lo que yo quiero, lo suelto, pero ya no hay un ruido ahí en ese momento. Entonces es muy importante tomar conciencia de eso, porque tampoco se trata de que nos vamos al extremo de convertirnos en personas que nos cuesta comprometernos, porque realmente el compromiso es fundamental en este mundo terrenal, podernos comprometer en una relación, podernos comprometer en un trabajo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, así lo hayamos también trabajado, por miedo, seguimos con miedo y no soltamos. Entonces aquí es donde viene esa partecita de aprender a soltar las expectativas, ¿sí? Y abrazar la incertidumbre. Y hay algo muy bonito, Joa, porque con respecto a en la incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué hacer con esa incertidumbre? Y hay algo que funciona mucho para la incertidumbre y es la paciencia. Y la paciencia tiene un significado muy lindo para los que de pronto no lo han escuchado, y es la ciencia de la paz. Y la paz tiene que ver con sentirme guiada por Dios, por la divinidad o por esa fuerza superior. Entonces aquí viene como también esa fe, o sea, como yo saber que, ok, yo estoy siendo obediente a mi voz interior, estoy soltando, pero a la vez este proceso lo hago con paciencia, con esa claridad y con esa paz de que hay una fuerza superior a mí que me sostiene, que me va llevando en el camino, que me va guiando y me va dando todo aquello que yo voy necesitando. Es desde ese único lugar, yo, que tal vez se hace más posible poder irnos moviendo a esos lugares que hay veces nos cuesta tanto. ¿Mm? Sí, que yo creo, Patrick, que ahí lo más, estoy pensando como en situaciones propias, y creo que lo más difícil es el primer paso. Yo creo que desde que uno da ese primer paso y se lanza al vacío, pues ya se fue, ya nada que hacer, ya no hay vuelta atrás. eh, pero entonces ese primer paso es un, digamos, un acto de fe, Ujú. y es confiar como en esa fuerza superior, en la que todos, pues en la que cada uno crea. De acuerdo, totalmente, Joa, es simplemente irse moviendo. A ver, yo creo que a nosotros nos han hablado mucho en la obediencia, desde la religión, desde muchas culturas, y para mí, yo siempre he relacionado la obediencia, es como esa obediencia de esa voz que te va diciendo, ya es hora de moverte, ya es hora de soltar aquí. Recordemos que no solamente soltamos trabajos o personas o relaciones. Hay veces, por ejemplo, nos cuesta soltar una identidad. Esa identidad, por ejemplo, cuando estamos tan identificados con ser los salvadores, ¿cierto? Entonces yo soy la salvadora, la que hoy ayudo a todo mundo, pero siempre me dejo en último lugar, y ya tú eres agotada, o sea, porque el universo también tiene formas muy bonitas de hablarnos, y es que te va llevando a puntos de saturación. Te vas saturando, a ver si así te mueves. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, están en un trabajo, en una relación o en alguna situación, y cada siente que eso se pone más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, como que le van subiendo el nivel. Y eso se llama los puntos de saturación, cuando el universo ya te empieza a llevar a esos puntos para que sí o sí, o te mueves o te mueves. Entonces, hay veces, por ejemplo, nos cuesta mucho soltar también esas identidades porque llevamos tanto, sí, entonces ¿quién soy si no soy eso? ¿Sí? O ya no me van a amar, o ya no me van a aceptar porque yo me hacía aceptar era desde ese lugar. Entonces es soltar también esas identidades. Por ejemplo, yo a veces nos cuesta mucho también soltar ciertas emociones, nos hemos identificado o con tristezas o con historias, ¿sí? Aquí voy a hablar de un tema muy, muy fuerte, pero por ejemplo, si en alguna época en nuestra niñez tuvimos una violación, hay veces hay personas que se han identificado tanto con esa historia que se siguen identificando y se siguen Victimizando. victimizando de eso, y entonces esa tristeza, sienten que la vida les pesa porque por esa historia entonces ya no son, o porque no tuvieron
a sus papás, sí, son situaciones muy difíciles, pero no nos pueden definir esas historias, hay que soltarlas. También muchas veces hay algo que, por ejemplo, cuesta mucho soltar y son enojos o rencores, que aquí es donde viene la importancia del perdón, porque creemos que le estamos dando un regalo al otro, entonces nos aferramos a ese enojo y no, yo por nada del mundo voy a perdonar. Eso es algo que hay que soltar, suelta ya ese enojo, suelta ya ese rencor, ábrete a perdonar, ¿sí? Y aquí yo es muy importante, es algo que les quiero mencionar, y es tener la claridad de que cuando tú sueltas, el ego eso lo lee como una pérdida, ¿sí? Solté un trabajo, una pérdida de una estabilidad laboral, solté una relación, perdí tantos años de vida, él siempre, entonces como el ego lo relaciona con una pérdida, porque la real es que no perdemos nada, todos son experiencias que se dan para nosotros, y tú lo decías claramente, para que tengamos un aprendizaje, pero como el ego lo lee como una pérdida, entonces pasamos por las etapas de un duelo. Imagínate, cuando soltamos algo, entonces inicialmente podemos vivir la negación, como que todavía no somos conscientes, como que nos sentimos como que, ve, no siento nada, ve, hasta no me importó. Yo estuve en negación mucho tiempo frente a algo que solté, o sea, no, ve, no siento nada, ve tan rico, no me importa, no me No importa, pasó nada. no pasa nada, espera y verá. Después viene entonces el enojo, porque es como ese enojo de sentir que la vida es injusta, que Frustración. eso no debió haber pasado y por qué me pasó a mí, es un reclamo hacia la vida. Pero aquí hay algo muy bonito, ya es que por debajo del enojo siempre hay tristeza. Lo que pasa es que la tristeza nos hace ver vulnerables y el enojo nos hace ver fuertes. Entonces, por lo general, la tristeza se esconde debajo de un enojo, debajo de una ira. Entonces empezamos a buscar culpables en el afuera, a ver la vida injusta, a ver por qué me pasó esto a mí si yo era tan buena, si yo siempre he hecho las cosas bien. Y empezamos a buscar una explicación, porque el ego siempre quiere entenderlo todo. Y recuerden que esa es una de las estrategias del ego para que nos quedemos allá aferrados. No todo hay que entenderlo y no sabemos si lo vamos a entender. Entonces no aferrarnos a esa necesidad de por qué no. Más bien, ¿para qué? ¿Qué vino esto a enseñarme? ¿Qué puedo aprender de acá? ¿Qué puedo rescatar? ¿En qué me puedo fortalecer? Esas preguntas te van a llevar a algo que sea más, que te sume más. ¿Mm? De luego de ese enojo, bueno, esa ira que realmente ya les expliqué que ahí va bien, es una tristeza. Entonces, ya luego de esa ira y de ese enojo viene muchas veces la depresión. Y es que como hemos pasado por esas etapas, quedamos con la energía vital muy bajita. Entonces, y muy aferrados a las historias del pasado. Acuérdese que la depresión es exceso de pasado, entonces empezamos a recordar todo lo que éramos, lo que fuimos, lo que pudimos haber sido y nos aferramos a ese pasado. Entonces es importante para salir de esa depresión estar en presencia, estar aquí, o sea, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que hay ahora? Estar en el presente, agradecer por el presente, porque muchas veces resulta que esa depresión se nos convierte en una zona de confort. Y muchas veces nos quedamos ahí porque también empezamos a adquirir otra identidad. Ay, es que el pobrecito, entonces empezamos a ver que la gente ya nos ve más, nos da más atención. Ojo, que no nos pase eso, es una trampa grandísima. Nos podemos quedar en la depresión solamente por confort. Entonces es importantísimo estar muy consciente en qué etapa del duelo estoy, para que no nos quedemos ahí, porque luego de la depresión viene la aceptación. Y ya es otra etapa donde empieza a entrar un Patri, si poquito una más el aire. persona, por ejemplo, en este momento está identificando que se quedó atrapada en la depresión, ¿cómo hacer ese salto a la aceptación? Claro, entonces la primera es preguntarme, ¿qué ganancia estoy obteniendo aquí? Porque por lo general, como se convierte en una zona de confort, es porque algo de ganancia estoy obteniendo, ¿sí? O más atención de las personas, o no tenerme que mover, sino simplemente quedarme ahí quieta, alguna ganancia. Entonces, es observar cuál es la ganancia. Segundo, es también ir mucho a mi mente a mirar si yo estoy mucho en el pasado, ¿sí? Contándome nuevamente historias del pasado. Entonces, ahí el antídoto es practicar estar en presencia, o sea, estoy aquí, esta es mi realidad, esto es lo que me está pasando, esto es y ubicarse a disfrutar del presente y agradecer. El agradecimiento es fundamental. O sea, tú te puedes quedar en la queja porque se fue lo que se fue o agradecer. O sea, ay, qué rico. Por ejemplo, si fue una relación, agradezco por los momentos bonitos vividos, agradezco
por el amor que recibí en algún momento, agradezco por los hijos que tuve. Si fue un trabajo, agradezco por lo que aprendí. Agradecer te ayuda mucho a que esa vibración nuevamente suba y puedas entrar en otro lugar, que entonces acá viene la aceptación, que es muy diferente a la resignación, porque hay otra trampa. Resignación es decir, no, eso fue lo que me tocó de malas, ¿sí? Como aquí hay algo malo, pero me toca aceptarlo. La aceptación es, confío en el universo, en que todo es perfecto, en que todo tiene un propósito y todos los propósitos son para mi mayor bien. Para mi mayor bien, claro, ¿por qué? Porque voy a crecer en esta situación, porque mi conciencia está despertando con esta situación. Entonces, esa es la aceptación, aceptar que en todo hay un propósito. Y yo se los he dicho en otro programa, no se trata de justicias, todo se trata de propósitos. ¿Qué nos ibas a decir, Joa? No, es que me estoy acordando, Patri, de algo que yo creo que viene muy bien acá esta parte y es, eh, pues, nosotros a qué le damos poder en nuestra vida, ¿cierto? Ujú, Porque ujú. estás hablando de la energía vital y es muy importante que nosotros, sea que estemos en un momento incómodo o no, identifiquemos a qué le estamos dando poder en nuestra vida. Entonces, ¿tu identidad está formada por cosas externas o no? ¿Cómo así? Tu identidad está formada porque es que yo soy la esposa de, Ujú. entonces ahí está dándole el poder a mi relación y obviamente cuando llega el momento en que me incomodidad esa relación, mi energía vital se va a ir al piso porque es que mi identidad está basada en que yo soy la esposa de fulanito de tal. Ujú. O por ejemplo, es que yo soy una persona muy exitosa y me gano tanto dinero que en algún momento hablamos, el dinero es tu jefe o tu servidor, porque es que si es tu jefe y es el que hace que tú tomes decisiones porque tú quieres una estabilidad económica, tú te sales del trabajo y tu energía vital se va a ir al piso porque era el jefe, no era tu servidor. De Entonces acuerdo. también hay que tener como mucha observación a qué le estamos dando poder en nuestra vida, es decir, qué es lo que está haciendo nuestra identidad Ujú. porque también identificar eso, al identificar eso vamos a notar que cuando sea momento de soltar, o nos vamos en pique o no va a ser una situación tan compleja porque no le estamos dando todo el poder. De acuerdo, Joa, eso que estás diciendo tiene mucho sentido. Claramente en todos estos procesos la autoobservación es fundamental porque es que es la única manera que nos damos cuenta. Si no, todo esto va a pasar en automático. Yo creo que más de uno que está escuchando, está escuchando este programa y está en un proceso de soltar, se puede estar identificando, bueno, en qué etapa estoy, ¿cierto? Muchas veces hemos soltado muchas cosas y no hemos sido conscientes de que, ay, ve, puedo estar pasando por esta etapa, porque eso nos va facilitando. Entonces, ya volviendo al tema, pues sí, luego entonces de esa aceptación viene la negociación. Y la negociación tiene que ver con, ok, ya me di cuenta, esta es mi realidad, la acepto, ahora voy y busco ayuda, o sea, ¿cómo voy a transformar todo esto que me está pasando? Entonces ahí es cuando uno ya empieza a escuchar podcasts para tener herramientas, busca acompañamiento terapéutico, porque ya dije, bueno, ya, voy a salir, voy a surgir, es como, ya, El impulso. ya voy a renacer de esto, me voy a reinventar de esto, y es esa negociación, para que luego venga la etapa de la reconciliación. Y es bueno, ya, me reconcilio con la situación, me reconcilio con los otros, porque aquí es muy importante y juega un papel muy importante el perdón hacia mí mismo, el perdón hacia los otros, el perdón hacia las situaciones. Y yo siempre hablo mucho del perdón radical, que es entender que al final no hay nada que perdonar, sino mucho por agradecer, porque sea lo que pudo haber hecho otra persona, sea lo que viste en el trabajo, sea cual sean las situaciones a las que tú te sometiste a estar, porque ahí es donde viene el autoperdón, todo eso hizo parte de un aprendizaje. Entonces, al final, esa reconciliación tiene que ver con ese perdón que me doy, que le doy a los otros desde un agradecimiento profundo, porque ahora sí puedo ver con claridad todo esto que esto me vino a enseñar, ¿sí? Y hay otra etapa, pues que ya no hace parte como ese duelo yo, sino que es en general cuando estamos teniendo parte, como ese tema de soltar, que es el mantenimiento, es mantenerme en la decisión, esa es la parte más difícil, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Miren, no se sientan mal, vamos a querer devolvernos. Entonces, quiero volver a esa relación. O no, definitivamente no voy a seguir con este emprendimiento, voy a volver a buscar ese trabajo. O definitivamente estoy sin darme cuenta volviendo a esa identidad antigua que ya solté y entonces vuelvo a convertirme otra vez en la salvadora. O vuelvo a visitarme esa emoción que ya solté.
Eso no es que ustedes hayan perdido todo el trabajo, eso pasa mucho en las terapias cuando uno ha hecho un trabajo largo con las personas, entonces tienen como, eso se llama picos, Recaída, como recaídas, recaída. porque es que estos procesos no son lineales y eso hay que tenerlo muy claro. Todo eso hace parte, cuando ustedes tienen una recaída, créanme que se levantan mucho más rápido y más alto, porque ya tienen las herramientas, porque ya han tenido la valentía, porque ya están decididos. Entonces simplemente es ahí nuevamente, obsérvense y pregúntese si es esto lo que yo quiero, o sea, si yo voy a regresar ahí, si lo estoy haciendo desde el amor, si lo estoy haciendo desde lo que realmente hay, si estoy siendo clara conmigo, si estoy siendo clara con los otros, y es mantenerse ahí desde esa claridad que ya en algún momento tuvieron ahí, es seguir anclado a tu claridad, a seguir escuchando esa voz de tu intuición y a seguir creyendo en esa fuerza, en ese Dios, en ese amor, en esa energía, en esa fuerza mayor a nosotros que nos sigue sosteniendo. Entonces, esa es la invitación yo a todos, a que dejemos el miedo a soltar, a que afrontemos esos miedos mirándolos y tomando esas acciones que al final hacen que podamos abrir las puertas a todo lo maravilloso que el universo y la vida nos quiere entregar y muchas veces nosotros somos los que hacemos resistencia y no recibimos. Ábrete, ábrete a recibir, confía. Qué bueno, Patri, súper interesante este tema que nos diste hoy. Yo creo que nos da unas pautas muy importantes para tener la certeza de que en todo paso hay algo superior que nos acompaña Ujú. y también que todo en la vida es perfecto y que por más incómodas que sean las situaciones, algún aprendizaje vamos a tener y eso es finalmente lo que necesita nuestra alma. De Entonces acuerdo. también a confiar como en esa voz interior, a tener la valentía, a fortalecer esa autoestima para tener justamente ese valor de tomar decisiones que sabemos que son complejas. Muchas gracias, Pati, por toda esta información y a ustedes recuerden darle like si les gustó, compartir a quien consideren que de pronto en este momento está en una situación que saben que quiere soltar algo pero no es capaz, entonces compártanlo. Y bueno, mil gracias, nos vemos en un próximo episodio. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.